ponía, cómo le ponía el color. Bueno, le puse y me dijo, perfecto, quedó bien. Y en eso, yo cuando entro los planos, lo veo que todos los planos, esos están figurando, están en pulgadas. Y entonces yo dije, bueno, no voy a modificar nada, porque No. igual yo le hice una traza de puntos a punto a punto, y me hizo como 20 líneas, todo barro. Nada más, habían unos Concord, viste, doblando para un lado, para el otro. Es lo único que hice. Y me dijeron, buenísimo, nos han dado una mano haciendo las fibras, el dibujo de las fibras, por dónde van, los recorridos eran, viste. Pero no, lo vi en pulgada y dije, no, no me puse a hablar de eso porque tampoco daba el tema. Y por eso te preguntaba a vos, como vos decís, pasalo a metros, ¿entendés? Entonces ellos laburan eso y digo, bueno, las A ver, dimensiones. yo no sé, pero es muy probable que no tengan ni idea en qué unidad están trabajando. ¿Sí? Yo creo que Muy también. probable. Vos en esos planos ves Si querés cotas. te muestro uno y Dale. para muestro uno. Espera que abro uno. Bueno, el Pasa tema que es el siguiente. Sí. generalmente en esos casos es que terminan importando entidades que tienen dibujadas, viste, en algún lado. Entonces, por ejemplo, si descargas algún switch de Cisco, las medidas están en pulgadas. Sí, Entonces, posiblemente, viste, como alguno en algún momento lo bajó y le entraba en pulgada para que no le cambie la dimensión del dibujo, bueno, transformó toda pulgada y siguió históricamente en pulgadas, pero sí, mucho sentido no tiene. Si hubiera convertido a centímetros en el momento que hizo la importación de la entidad esa, ya lo hubiera solucionado, estaría en metros. sí, yo creo que no le deben estar, como dijo Gustavo, prestando atención, pero o si lo hicieron, por lo menos en los planos que vengo manejando, miré así desde que Gustavo nos explicó cómo era el tema esto de cambiar el tema de metros, pulgadas, centímetros, decimos. Entré y recién ahí me interioricé, empecé a ver los planos, empecé a toquetear, no a modificarlo porque si modifico le caen a ellos una actualización, viste, te hace el backup y después me cagan a pedo, viste. ¿Quién es? Ah, porque te queda el usuario registrado. Estás Te tocando. escrachan todo. Claro, está tocando Centofanti y está practicando con los planos de la empresa, lo vamos a cagar trompada, boludo. Ya tenés con todo lo más. Mira, ahí te voy a presentar. Ahora abrí otro. Espera que me acuerdo ahora el tema de la presentación, para dónde estaba el cosito, acá está, pin, toda la pantalla. Por lo menos para mostrarte que, ya, ahora sí, ya, ahora avíseme cuando me ven. Ahí te vemos. Bueno, este sería, ahí ven este plano, sí. Ujú. Bueno, este es un plano de la ciudad, por ejemplo, estos son cosas de un nodo nuestro, donde salen cables de fibra, ¿no? Bueno, y esto es lo que yo dibujo, ¿sí? Toco estas líneas, tengo que dibujar. Es que ellos tienen también cotas, dibujan todo. Bueno, entonces lo que estuve haciendo fue esto, puntualmente es dibujando trazas de estas que van entre cajas de puntos y que pasan así. Nada complicado, ¿no? Líneas hice, trazando líneas, ¿no? Y después la pinté, ponele, así, de color verde. Así que, ¿por qué? Porque es la codificación que nosotros ponemos, un cable de 36 pelos que se llama acá. Esto es lo que hice. Después, bueno, están los que dibujan, ¿ves? Lo que te digo yo, sombreado, ¿ves que le hace esto? Que le pone a una caja de empalme y se le hacen hipervínculos, todo para ir a planillas y todo. Bueno, obviamente con el tiempo lo iré aprendiendo, ¿no? No sé. ¿Ves? Acá te muestro, ¿ves? Cosas, le ponen los nombres, todo a cada cosa y bueno. Todas esas líneas son las que estoy dibujando. Ahora, cuando yo venía acá, ponía el comando DWG Unix, ¿ves? Está en 1, Sí. ¿ves? Está en inches, que sería pulgadas. Pulgadas. Feet, pies, metro a milímetros, con centímetros segundo. Entonces, Sí, está el en 1, plano en esa está en configuración. pulgadas. Sí. Obvio que no toqué absolutamente nada. Lo único que hice es dibujar eso y lo salvé. Nada más. Sí, Es lo único que el hice. plano está en pulgadas. Obviamente está en pulgadas. Ahora, te digo, puede ser que ni siquiera ellos sepan en qué unidad están dibujando en realidad. ¿Por qué? Sí, Porque durante muchísimo tiempo eh, existía ese mito urbano que les mostré el otro día, que si ponían units
en la línea de comandos y aparecía este cuadrito que les voy a mostrar ahora. Ahí dije presentar. La gente escribía units y aparecía este cuadro, ¿no? Que dice Sí. unidades de dibujo. Como dice unidades de dibujo, la gente piensa que desde acá se cambian las unidades de dibujo, ¿sí? Ahora, Ujú. en realidad desde acá lo que se cambia es las unidades de inserción, que es un poco lo que decía Fabio. De acá se cambian las unidades de inserción, eso es lo que dice acá. Que acá dice que pide que lo que se inserte en pulgadas. Pulgadas. Y lo puedes cambiar a metros, ¿sí? Ujú. Pero lo que le está diciendo al programa es que si tenés un dibujo que dibujó otra persona, no importa la escala en la que esté, vos querés que lo inserte en metros. ¿Ok? Eso es lo único que le dice el programa. Ujú. Y habla de la precisión en cuanto a la cantidad de decimales y el tipo de unidades que se usan, ¿sí? Sistema decimal, gradiente, los radians, qué sé yo. Pero son cosas que no van a modificar las unidades de dibujo del programa. Entonces, este mito urbano quedó. Pero mucha gente ni siquiera conocía esto. Y entonces hay otra teoría que dice que el AutoCAD no dibuja en escala. Pero es que, a ver, ¿cómo les explico? Una cosa es dibujar en escala y otra cosa es dibujar en unidades de medida. Que el AutoCAD no dibuja en escala, o sea, no dibuja ni en metros, ni en centímetros, ni en pulgadas, y que en realidad vos sos el que decide si 1 es un metro, si 1 es un milímetro, o si 2,5, que sería la pulgada, perdón, que si 1 es igual a 2,5, que sería una pulgada. ¿Sí? Entonces, con ese criterio, no importa en realidad en qué unidad de dibujo esté el AutoCAD. Porque ya es una cuestión. Por ejemplo, este dibujo está en pulgadas. Si yo dibujo acá una línea y le digo dibujame una línea de 10, me dibuja esto, ¿sí? Y para mí, si yo lo mido, va a medir, bueno, acá porque la línea está torcida, 10, va a medir 10. Ahora, ¿10 qué? Si yo pienso que son 10 metros, son 10 metros. Si yo pienso que son 10 10, pulgadas. vamos a hacerla bien porque Ahí serían 10 pulgadas porque me están molesta pulgadas. bastante. Me molesta bastante que nos diga 10. A ver. Vamos a cortar esto. Ya te entendí. Entonces, esto mide 10. ¿Sí? Si yo no sé en qué unidad de dibujo trabaja el programa, para mí son 10 metros, porque el dibujante, yo dibujo en metros, entonces son 10 metros. Ahora, si el que dibuja en milímetros, para él van a ser 10 milímetros. 10 milímetros. ¿Sí? Y no le va a importar si está en pulgadas, en metros, no le va a importar, porque no hay manera de verificarlo desde la interfaz. ¿Sí? No hay Ahí lo ningún tenés, lugar. lo tenés en metros. Ahí lo tenés en metros No, ahora. no, esto está en pulgadas. En pulgadas. Ahora, si vos le pones. Está bien, 10, o sea, y los decimales son los que le puso, 4 decimales. Sí, Tenía marcado, claro, por eso. O sea que te va a marcar 10, 10, 10 en la unidad que vos estés. ¿Ves? Acá está en la unidad 1, que son pulgadas. O sea, este dibujo está con unidades en pulgadas. Claro, por más que lo Esto pongas muy en poca 6. gente lo sabe. ¿Sí? Por eso les decía, no. Para mí no lo saben eso. Entonces, No están. el que dibuja decide en qué unidad dibuja. Bueno, yo dibujo en metros. ¿Por qué? Porque 10 son 10 metros para mí. Yo dibujo en milímetros. ¿Por qué? Porque 10 son 10 milímetros para mí. Entonces,
ya no importa, a ver, sí importa, pero digamos, a los efectos del dibujo no va a cambiar. Sí va a cambiar cuando yo introduzca en este dibujo un dibujo hecho con otras unidades de dibujo. Porque como esto está en pulgadas, si yo meto acá un inodoro dibujado en metros, o se va a ver muy grande o se va a ver muy chico. Totalmente de acuerdo. Bueno, igual ellos ahí representativamente siempre hablan de metros, porque nosotros hablamos de las cuadras, los 100 metros de las Sí. cuadras, porque en cada cierto trayecto tenemos que romper y hacer cámaras o hacer empalmes, ¿sí? Porque tiene distancias ópticas, ¿sí? En este caso. Sí. Entonces no es que podemos decir centímetros. Siempre hablamos de metros, por eso mismo me extraña que si siempre nosotros en todos hablan en metros, ¿por qué el plano lo dejan en pulgada? Pero le Porque pones no un saben. 6 y se acabó. Porque no lo saben, claro. Yo pienso lo mismo que vos. Lo que pasa es que acá Un también día está. los voy a enganchar por algún lado ahí. A No, uno, porque no lo hagas porque puede llegar a armar un quilombo importante. Sí. Si con gente tengo confianza, no se lo digas. No, Agarro porque... al director y le digo, vos sos un animal, boludo. No, menos. Después te Está dice, bueno, despedido, me va a convertilos decir. todos, pasalos todos a metros, ya que, Ya te que sos molesta. exquisito, todo lo empezás Claro. ahora que sabes AutoCAD, empezás a regularizar vos todos los planos. No lo hagas Por la porque misma metro. plata, me van a decir. puede ser un quilombo grande y además si se lo decís No, a uno obsesivo del programa, lo va a hay intentar hacer. Y si lo intenta hacer, no va a ser un colapso. Es un chiste. No te digo porque... Para mí es fundamental entender todo esto para saber, por lo que decís vos, si un día voy a dibujar un inodoro, voy a dibujar esto así, o estoy haciendo lo que estoy haciendo en la calle, yo hablo de metros. En otros casos puedo hablar de centímetros, está bien. Entonces, para mí sí es importante entender el concepto de cambiarlo o tenerlo para saber lo que estoy armando. Sí, digamos, Totalmente. si vos estás trabajando, y esto no solamente en tu caso, si vos estás trabajando para alguien que esto no lo sabe y esa persona o esa empresa siempre trabajó así, no lo modifiquen. Ahora, si ustedes van a hacer sus dibujos para ustedes hacen con su dibujo lo que quieren, pero no lo hagan con los demás porque sí va a traer ciertos problemas. De hecho, en las preguntas que hace, que están en el apunte, ¿sí? Están estas cuestiones que definen qué pasa cuando se insertan los objetos. ¿Sí? Hago coincidir, por ejemplo, escalo los objetos de otros dibujos al insertar. Esto es lo que yo les decía, cuando le decís que sí, a ver, si viene en pulgadas y yo dibujo en metros, sí, escalámelo para que esté en metros. Si yo le digo que no, me lo va a traer en pulgadas. Entonces, y ahí se va a ver la comparación entre metros y pulgadas, y ahí van a empezar a notar las diferencias. Si en esta pregunta dicen que no. Después, hago coincidir la variable de insert units con respecto a la variable de drawing units. Sí, ¿por qué? Porque es aconsejable que sean la misma. ¿Sí? Ahora, si ya tienen algo dibujado, y este es el problema que puede llegar a tener tu empresa, si ya tengo algo dibujado, ¿no? Escalo en este dibujo para reflejar el cambio de las unidades, decirle que no, porque va a ser un desastre. Sí, es un desastre. Ya te lo ahora lo entendí mucho más conceptualmente esto. Yo cuando lo empecé a hacer pero lo hice sobre lo que yo hice. Claro. Dije, agarré, me guardo uno en mi disco, un plano en la empresa, mi disco, y ahí lo hago percha yo, hago lo que yo quiero y no toco el del servidor, porque si toco el servidor poniéndole un no, un yes en donde dice no, y le hago un quilombo. Si realmente. Un desastre. No, está bien, está re claro. Un desastre. Una consulta. Sí. Trabajar en metros no es confuso que trabajar en milímetros, porque he visto, o sea, más allá que yo estudio con usted, me informo en el YouTube. Entonces hay algunos que trabajan con milímetros, pero es diferente porque, por ejemplo, en metros yo digo 10 centímetros son 10 centímetros, pero para trabajar en milímetros hay que tener 0,10. No es así, mira, es así. Es una cuestión de cómo se anotan las unidades. Por eso también conceptualmente tenemos que saber en qué unidades trabajamos. Si por ejemplo
Yo trabajo en metros, ¿sí? Vamos a... Si yo trabajo en metros, un metro es 1, ¿sí? Esto es un metro. Si yo quiero poner medio metro, tengo que escribir 0.50 Quería metros. avisar que no estás en presentación, Gustavo. Perdón. Iba a decir eso. Gracias. Bueno, por eso es importante esto. Vuelvo al ejemplo. Si vamos a ver metros y milímetros, por ejemplo. En metros, un metro escribimos 1, ¿sí? Si yo quiero escribir medio metro en metros, se escribe 0,50. Si yo quiero escribir 10 centímetros, es 0,10. ¿Sí? Si yo quiero escribir 2 metros y medio, son 2.5 o 50. ¿Sí? Sí. Bien. Ahora, si yo quiero escribir esto mismo en milímetros, le tengo que decir al AutoCAD, si yo quiero escribir o quiero dibujar una línea de un metro son 1000 milímetros. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Medio metro son, ¿cuánto? La mitad, 500 milímetros. Ahí donde vos pusiste un metro, ahí tendría que ir 100 centímetros. No, En la izquierda, no, 7 metros. no, vos lo que estás hablando... No es un metro, no es una unidad. No, un es metro. 0,50 metros. Eso es medio metro. 0,50 metros. Claro, Son pero eso es medio. que sean Lo que vos 50 pusiste- centímetros es otra cosa. Mirá. Claro, 50.00 sería. No. Si yo quiero escribir cuántos centímetros son un metro. Un metro son 100. Bien. ¿Cuántos centímetros son medio metro? 0,50. ¡Apa! Son 50. 0,50, sí. No son 0,50, son 50. Porque son 50 centímetros. Estoy trabajando en centímetros. Si trabajo en metros, son 0,50 metros. Ah, ok, ahora entiendo. Sí, ¿cuántos centímetros son 0,10 metros? 10. Bien. ¿Se entiende? Entonces, si paso a la siguiente medida, a la siguiente unidad, un metro son 1000 milímetros. Medio metro son 500. Micrófono. Y 10 centímetros o 0,10 metros son 100 milímetros. ¿Sí? Entonces, todo depende de lo que yo escriba cuando tenga que poner las medidas. Por eso digo, la gente pensábamos que el AutoCAD no trabajaba en unidades específicas, sino en la unidad que a mí se me ocurría que trabajaba, que es lo que pasa con ese plano que mostró Fabián, que para ellos una cuadra son 100 metros y escriben 100 para dibujar el largo de la cuadra. Si trabajasen en centímetros tendrían que escribir 10 centímetros, 100, tendrían que escribir 100 para decir que algo mide un metro. Si trabajan en milímetros tendrías que escribir 1000. O sea, si yo algún día quiero trabajar dibujando, tengo que tener suerte y dibujo con archivos geométricos. No, habla un poquito más fuerte, por favor. O sea, si yo
quiero trabajar dibujando, tengo que tener suerte para que esté en metro, porque en milímetros dispongo mucho. No, en realidad lo único que vos tenés que hacer es preguntar, en general, en Argentina se trabaja o en metros o en milímetros. En milímetros trabaja la gente que, por ejemplo, hace cuestiones de precisión, ¿sí? Piezas pequeñas. ¿Por qué? Porque no vamos a dibujar una ciudad en milímetros porque empezamos a llenar de ceros cada vez que tenemos que decir simplemente para dibujar una línea en metro tengo que escribir el número 1000. Entonces, para las cosas pequeñas, para la matricería, por ejemplo, o para objetos pequeños se utiliza, o mucha gente dibuja en milímetros. ¿Por qué? Porque es muy difícil escribir en metros o en centímetros cuánto es 2 milímetros. ¿Sí? Si yo acá tuviese que agregar medidas más pequeñas, por ejemplo, y yo Aparte, si tengo... no tenés configurado más de 4 decimales, hay medidas que no las puedes hacer. No, porque fíjate que acá no tengo ningún decimal salvo en los metros. Tal cual, pero cuando empezás, por ejemplo, 2 décimas, ¿cómo lo dibujás? Ah, ¿En bueno, metro? ahí sí. ¿Entendés? Cuando tenés décimas de Entonces, milímetros, claro, sí. por Entonces eso, vos tenés ¿viste? algo, Depende de lo supone... que uno quiera hacer, lógico. Exactamente. Fabián, por ejemplo, tendría que poner más o menos 350 pies en vez de 100 metros, ¿viste? Algo Es un así. despelote Es un laburar así. despelote. Exactamente. Entonces, si yo tengo que escribir que algo, por ejemplo, el celular, para que tengan un objeto a mano, ¿no? El celular debe tener 5, 6, 7 milímetros de alto, de espesor, ¿sí? No llega al centímetro seguro, que tendrá 7 milímetros de alto, es finito, ¿no? Sí, más o ¿Cómo lo menos. escribo en metros? 0.007. 7. Es un quilombo, Sí. ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo que ponerle esa medida tan pequeñita, llena de ceros, que además, si no manejo este tema de las unidades, se vuelve complejo, ¿sí? Porque, ¿cómo es? ¿007 o 007? Está ¿Entendés? clarísimo, está clarísimo. Y en centímetros no te cuento, porque nadie trabaja en centímetros. No. Entonces, todo depende del que dibuja. Si yo digo trabajo en metros, es porque voy a hacer trabajos que no van a llegar a estas medidas tan pequeñas. Claro. Y si llegan, va a ser en un detalle muy específico, ¿sí? Y le voy a pedir en todo caso, voy a tener que escribir estas medidas, pero cuando voy a poner el número, la cota, la voy a cambiar para que en vez de que me aparezca 0,007, que aparezca solamente el 7, y voy a poner una leyenda detalle en milímetros. Pero todo va a estar hecho en metros. Eso lo hago porque si no, nadie podría entender un plano en milímetros si yo lo acoto con 0.007, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entendió el concepto? Sí, está claro. ¿Sí? Entonces, si yo trabajo en metro, pongo 1. Si trabajo en centímetros, pongo 100. Si trabajo en milímetros, 1000. ¿Sí? Entonces, todo mi dibujo depende de lo que yo tenga. La palabra que vas usando. Centímetro viene de 100, milímetro de 1000, ¿no? O sea, más o menos por ahí. Sí, en realidad, digamos, es el sistema métrico decimal es el que usamos. No. Claro, no es así como digo yo, claro. Pero es como que para mí un metro son 100 y medio metro es 0,50 centímetros, 0,50 centímetros. No, 0,50 metros. Porque 0,50... No, si vos decís 0,50 centímetros, es medio centímetro. Son 5 milímetros. Si yo pongo acá 0,5 centímetros, es la mitad de un centímetro. 5 milímetros. Acá serían
5. Claro. Ah, sí, sí. 1 centímetro, Y acá claro. sería Sí. 0,05. Que no tiene nada que ver con medio metro, 0,50, que es igual a 50 centímetros, que es igual a 500 milímetros. ¿Capish? Bueno. Sí, bueno, está bien, claro. Yo lo relaciono con el centímetro de costura. Tiene 1 metro, lo vas más gozo, es 0,50, 0,25, bueno, 25 digo, no 0. Lo que pasa es 25 que centímetros. el metro de costura está en centímetros. Claro. Le decís metro, pero está en centímetros. Ah, ok. Es el equivalente a 1 metro en Una centímetros. mala, ¿cómo se dice? Forma de hablar, porque todo Digamos, está, como está relacionado con metro, decir, bueno, medio metro. no, eso está bien. Lo que pasa es que es una forma más coloquial. Cuando vos te Claro, tenés pero que digo, en cuanto a ahora con los números que los ves, es totalmente diferente a lo que uno lo aprendió, qué sé yo, me parece todo raro ahora. No, está bien, pero es como lo nombrás. Claro. Bueno. ¿Está? Bueno, terminamos hablando de los milímetros, los centímetros, pero está bien porque, y están buenas las preguntas, porque la mayoría de la gente ni siquiera sabe cómo poner el AutoCAD en unidades, y el tema de cómo escribir los metros también es una cuestión que hay que acostumbrarse, porque no estamos acostumbrados, no todo el mundo está acostumbrado a escribir las medidas en metros como realmente se escriben, que sería esta partecita, ¿no? De que 1 metro es 1, que medio metro es 0,50, que 5 milímetros son 0,05 y que 10 centímetros son 0,010. Entonces, hay gente que esto no lo maneja y bueno, hay que acostumbrarse. Pero también, digamos, el centímetro el metro de costura también nos ayuda, porque sabemos cómo son la cantidad de centímetros que hay en 1 metro. Entonces, lo único que tienen que tener en cuenta es esto. Olvídense del 0,5 que por ahí confunde un poco. Yo tengo 1 metro y todo lo que esté por debajo del metro es 0 punto. Y ahí sí lo puedes pensar como centímetro. 50 centímetros, 20 centímetros, 10 centímetros, lo que sea, ¿sí? Todo lo que esté por encima de 1 metro es 1.20 centímetros, por ejemplo. O 2 metros, punto 50 centímetros. Así, si lo pensás así, no te vas a hacer tanto lío. Pero sí, lo que tenés que tener en cuenta es que lo que esté por debajo del metro, lo que sea menor a 1 metro, es 0, y después lo podés pensar como centímetros. No vas a tener ningún problema, no te vas a equivocar. ¿Se entiende? Sí, sí. No, ahora que lo veo, sí, está bien lo que pensaba, como lo pensaba yo, está bien, claro, pero es como que al verlo escrito parece diferente, sí. Una cosa es decirlo, otra cosa es verlo. Sí, Bien. Bueno, señores, son las 9 de la noche, nos merecemos irnos a descansar, es viernes, hemos visto un montón de cosas, hemos hablado de un montón de cosas, espero que haya sido provechosa la clase. Voy a subirles el siguiente ejercicio, supongo van a ser 2, pero no van a tener la misma fecha de entrega, el de la selección y el de armar el template. Para que a todos nos quede esa plantilla para poder arrancar nuestros dibujos.
Así que bueno, buen fin de semana. Yo te subí de vuelta el archivo del comando línea. Te lo mandé, te lo hice de vuelta. ¿En este momento? En este momento. Eso, esa es la actitud. No dejar la tarea. Sí. Mientras se habla, hay que ir a producir. Esa es la actitud, Patricia. Buenísimo, gracias. Bueno, gente, buen fin de semana. Gracias. Semana, Nos vemos. buen descanso, nos vemos.